Saben que en la casa donde vivimos tenemos como un patio que cuando salimos de la parte de atrás de la puerta se puede ver en lo que es debajo de ese balcón que hay aves que hicieron un nido ahí arriba. Y una de las cosas que a través de la observación pude ver y encontrar una analogía con lo que Dios hace con nosotros, y especialmente lo que vamos a traer con este pasaje, es que las madres ponen sus huevos, los pájaros nacen, ellas los alimentan, y luego llega un momento que los mandan a volar. O sea, está en la naturaleza de ese pájaro pequeño en algún momento volar. Y lo que le quiero mostrar hoy en este pasaje es que está en la naturaleza del cristiano amar. De la misma manera que lo más natural para un pájaro que empieza a crecer es que vuele, lo más natural para un cristiano que empieza a crecer es que ame. Y Pedro le está escribiendo esta carta a estos esparcidos en Asia Menor para que estén firmes ante la hostilidad del mundo pagano y ese mundo secular que los rodea. Y estos creyentes están padeciendo persecuciones y hostilidades, y Pedro quiere que se mantengan firmes en su fe y en su testimonio. Entonces, cuando llega a esta sección de la carta, les muestra la importancia de que el cristiano ame y cómo el amor fraternal de los cristianos unos por otros se convierten en un arma, en un sentido, en algo que fortalece al cristiano para poder resistir los embates de un mundo que le odia. Por eso Pedro envía esta epístola, para que les pueda dar aliento, para que ellos vivan santamente y soporten los sufrimientos por la esperanza de la salvación. En otras palabras, el propósito de la carta que estamos estudiando es que los cristianos vivan vidas piadosas mientras recuerdan las esperanzas de las cosas que vienen para ellos. Y si usted tiene su Biblia ahí y la tiene abierta en 1 de Pedro capítulo 1, usted notará que en la sección que va de los versículos 13 al 25, Pedro les presenta 4 exhortaciones para mantenerse firmes ante la hostilidad. La primera de las exhortaciones, que ya la estudiamos, Pedro la entrega en el versículo 13 y es una exhortación a vivir una vida de esperanza. Ellos deben poner su esperanza en la gracia que les será dada en la revelación de Jesucristo. Y la segunda de las exhortaciones llega en los versículos 14 al 16. Ahí Pedro los exhorta a que pongan sus deseos en la santidad para honrar a Dios, para edificarse a sí mismos y también para hacer un testimonio poderoso ante el mundo hostil que los rodea. Luego en los versículos 17 al 21 vemos la tercera exhortación, que debían poner su temor en Dios. Y algo que vemos en la argumentación que está haciendo el apóstol Pedro es que él siempre nos enseña de esta manera. Él enseña los indicativos, o sea, las cosas que son realidad de nosotros, para luego presentar o introducir los imperativos, las cosas que se requieren de nosotros. Los indicativos son esas cosas que Dios ha hecho por nosotros, nuestra salvación, bendiciones que son la base de los imperativos, las cosas que se nos ordenan hacer, las cosas que tienen que ver con cómo debemos vivir nuestras vidas, están basadas en las bendiciones que hemos recibido. Por lo tanto, la experiencia transformadora de la salvación y su esperanza de gloria futura deben ser los principios que motorizan y energizan lo que es nuestro vivir cotidiano. Por eso es que Pedro, a modo de alentar a estos santos en tierras paganas, los exhorta con que pongan su esperanza en las promesas y la gracia de Cristo, que pongan sus esperanzas y sus deseos en la santidad, que pongan su temor en Dios. Y hoy estamos estudiando la última de estas 4 exhortaciones que están
incluidas en esa sección del versículo 13 al 25. Lo que vamos a considerar hoy es la exhortación a amarnos fervientemente con un tipo de amor que es constante y perdurable. Pedro les está exhortando a estos cristianos a considerar su salvación, manteniendo al mismo tiempo un ferviente amor mutuo. Pero este es un tipo de amor, hermanos, que solo es posible gracias a la semilla imperecedera de la palabra de Dios que los engendró. Así que voy a leer el pasaje de 1 de Pedro 1, 22 al 25, y dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Así que Pedro le ordena a los cristianos a que se amen fervientemente debido a que han nacido de la palabra de Dios. Y eso es lo que los capacita para amar con fervor y constancia. Hemos nacido de Dios, tenemos la naturaleza de Dios en el sentido de que podemos amar como Dios ama. Entonces estamos llamados, ordenados, mandados a amar fervientemente a nuestros hermanos y hermanas. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Alentados al amor fraternal. Y mi proposición en esta tarde es que, basado en el texto que veremos, Pedro nos ordena a los cristianos a que nos amemos fervientemente debido a que hemos nacido de la palabra de Dios y estamos capacitados para amar con fervor y constancia. Siguiendo la ilustración del ave, del pájaro, esa es su naturaleza. Una vez que crece, vuela. La naturaleza del cristiano lo capacita para amar. Y esto que acabo de describir es un razonamiento conocido como lo que es el indicativo y el imperativo. O sea, basado en lo que somos en Cristo, actuemos como tal. Pero déjeme que le dé mis 3 puntos en esta tarde conforme analizamos estos 4 versículos. Recordemos nuevamente el título: Alentados al amor fraternal. Así que somos alentados al amor fraternal. Por lo tanto, el cristiano debe amar fervientemente a sus hermanos, y aquí vienen mis 3 puntos, debe amar fervientemente a sus hermanos porque esto es debido a la santificación. Punto número 1. Debe amar fervientemente a sus hermanos debido a la salvación. Y también, punto número 3, debido a la palabra de Dios. Así que comencemos a ver el primer punto. Somos alentados al amor fraternal, debemos amar fraternalmente a nuestros hermanos en la fe debido a la santificación que Dios ha producido en nosotros. Versículo 22 dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. La exhortación central de estos versículos, del 22 al 25, es: amaos unos a otros con fervor. Rápidamente, si ustedes están mirando el versículo 22, van a ver que la orden, el verbo principal es: ámense unos a otros entrañablemente. Pero Pedro nos da 2 razones, una anterior a dar esa orden, que él dice: porque han purificado sus almas, y luego nos da, luego de la orden de ámense unos a otros, en el versículo 23 nos da otra razón: pues han nacido de nuevo. Y fíjense, antes de empezar con el estudio, quiero que empiecen a tener eso en mente. El mandamiento es: ámense unos a otros,
entrañablemente, y nos da dos razones, porque han purificado sus almas. Y eso obviamente tiene que ver con la salvación que hemos recibido y está expresado en lo que es un verbo perfecto activo, es un participio. Esto quiere decir que algo que Dios hizo en el pasado todavía tiene consecuencias en el presente y hacia el futuro. Pero en este caso, esto es algo activo, algo en el que nosotros estamos involucrados. Purificado sus almas, debemos purificar nuestras almas, trabajar con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, con la instrucción de la palabra, en constantemente estar purificando nuestras almas. Y luego la otra razón que da, después de este verbo principal que es ámense unos a otros, dice, pues han nacido de nuevo. Y otra vez encontramos que es un participio perfecto. Algo que fue hecho en el pasado por Dios, que todavía tiene condiciones y tiene importancia en el presente y también se extiende hacia lo que viene en el futuro. Pero en este caso es expresado en un pasivo. Esto es algo que ha sido hecho a nosotros y que todavía tiene implicaciones en nuestro presente. ¿Y qué es lo que ha sido hecho en nosotros? Dice, pues han nacido de nuevo. Esta es la salvación que Dios nos ha dado. Esta es la regeneración espiritual que el Espíritu Santo de Dios ha producido en nosotros. Estas son las dos razones por las que podemos amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas entrañablemente. Así que encontramos esa exhortación central en estos versículos. Amaos unos a otros con fervor. Pedro nos comunica que este amor surge de un corazón puro. Esta pureza de corazón que nos permite amar fraternalmente a nuestros hermanos. Amor fraternal es mucho más que ese amor que alguien siente por su novia, por su novio. Este es un amor fraternal, es lo que la palabra Filadelfia. Esto incluye el amor fraternal que hay entre hermanos de sangre en la familia. Así debemos amarnos. Esto está basado, todo lo que estamos viendo, tiene un fundamento teológico. La pureza del amor tiene sus raíces en la limpieza completa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros creyentes verdaderos por la palabra de Dios. Esta palabra purificación que vemos aquí en el versículo 22, han sido purificados, es utilizada a menudo en el Antiguo Testamento en relación con las actividades relacionadas con el culto que rendimos a Dios. Esta es una purificación de carácter moral, es una purificación del corazón, es una purificación que completa todo lo que es cada área de la vida del creyente, y todos nosotros estamos llamados a hacerlo. Nosotros tenemos que estar activos en esta purificación, porque por la regeneración que Dios obrara en el pasado en nuestras vidas, ahora es que podemos llevarlo a cabo. Hemos nacido del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es entonces la razón por la que podemos purificarnos para amar a nuestros hermanos con amor fraternal? La razón es que en nosotros habita, reside, mora el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado para la santificación. Y Pedro ya dijo eso en el versículo 1-2, cuando dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y luego dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Esta purificación, hermanos y hermanas, y junto con ella el amor sincero a los demás creyentes, se basan en la obediencia que un día dimos a la verdad del Evangelio. Si usted un día creyó el Evangelio, ahora lo que sigue es amar a sus hermanos y hermanas con amor fraternal. Recordemos esta verdad, hermanos. La verdadera fe en las verdades del Evangelio que hemos creído es un requisito previo para el amor genuino entre hermanos. Sin embargo, el origen de esta purificación de la que estamos hablando, que debemos trabajar cada día, no se encuentra en nosotros, el origen está en la obra de Dios. Pero el amor mutuo en la iglesia
Si va a haber un amor verdadero en este cuerpo de Cristo, ese amor está anclado en el amor de Dios. Porque los creyentes han nacido de Dios y han nacido por Él. Su nueva vida, la vida nueva del creyente, es un resultado concreto de la gracia creadora de Dios, de esa creación de nueva vida en la vida del creyente. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, delitos, somos traídos a nueva vida. Por eso es que podemos amar entrañablemente a nuestros hermanos, debido a que hemos nacido de la palabra de Dios y estamos capacitados para amar con fervor y constancia. No solamente fervor, constancia. Así que estamos viendo que hasta ahora Pedro les ha mostrado a los creyentes del primer siglo y a nosotros cuáles son las obligaciones que estos creyentes tienen, que tienen creadas en su relación para con Dios. Todas las exhortaciones anteriores tenían que ver con la obligación que el creyente tenía para con Dios, pero ahora empezando en el versículo 22, tiene que ver con las obligaciones que el creyente tiene para con sus hermanos. Pasamos de hablar de lo vertical a hablar de lo horizontal. Desde el versículo 22 el apóstol Pedro ahora acentúa las responsabilidades humanas del Evangelio, o sea, cuáles son las obligaciones que tenemos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Somos guardas de nuestros hermanos. Antes Pedro dijo, miren, en lo que es en el sentido vertical de nuestra relación y obligaciones con Dios, él dijo, pongan su esperanza completamente en la gracia. Versículo 13, sean santos. Versículo 16, condúzcanse con temor. Versículo 17, todo el capítulo 1. Y ahora les dice en el sentido horizontal, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y por favor, no perdamos de vista esta conexión. Pedro anteriormente había hablado de lo que era en los versículos anteriores a eso, de la veracidad y de la supremacía de la palabra de Dios. Esto lo vimos cuando estudiamos los versículos 10 y 12. Y ahora claramente nos dice que los creyentes somos purificados, somos santificados al haber obedecido la verdad de esa palabra. ¿Y cuál es la verdad de la que Pedro habla? En este contexto del que estamos hablando, se refiere a la verdad contenida en el mensaje del Evangelio de salvación de Cristo. De nuevo, la pureza del amor tiene sus raíces en la limpieza completa de los creyentes que Dios les ha dado a través de la palabra de Dios. Podemos amar sinceramente. Podemos amar entrañablemente porque somos nacidos de Dios. Y así como hemos sido ordenados a obedecer el Evangelio para salvación, también se nos llama y se nos ordena, se puede decir, la orden celestial impuesta por Dios de amar a nuestros hermanos con amor fraternal. Este es el cuarto mandamiento más importante de la apertura de la carta. Recién estamos en la apertura de la carta de Primera de Pedro. Primero fuimos exhortados a ser santos y temerles a Dios, y ahora somos exhortados a amarnos unos a otros con fervor. Y el Señor también le enseñó esto a Pedro. Pedro en un sentido está repitiendo lo que el Señor Jesús le enseñó. El Señor Jesús le enseñó a Pedro en Juan 13:35 y a los demás discípulos, el Señor mismo dijo esto: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que cambiar conforme maduramos en la fe, conforme crecemos, conforme nos convertimos en ese pequeño pajarito que ahora se dispone a aprender a volar, una cosa que tenemos que aprender es esta, y sobre todo si usted es nuevo en la fe, nuestro pacto con Dios nunca termina siendo un asunto individual. Ser elegidos por Dios, ser separados para su gloria por el Espíritu Santo con el propósito de participar en el pacto con Cristo, haber recibido la salvación, significa necesariamente que vengamos a una relación amorosa
con aquellos que también han sido elegidos por Dios. Hay otros que han sido elegidos. Usted no es único en la familia de Dios. Yo recuerdo de una hermana en una iglesia carismática que siempre decía: oh, mi Jesús, Señor mío, tú eres mío. Y ella lo decía de una manera que la hacía sentir más que los demás, porque ella como que monopolizaba la persona de Cristo. En su cabeza ella estaba convencida: no me importa lo que los demás crean, no me importa lo que los demás hagan, total, Cristo es mío. Es evidente que esa es una manera muy infantil de creer en Cristo. Y esa manera infantil lo que hace es despreciar el plan de Cristo de que debemos crecer en comunidad. Somos hermanos, no somos hijos únicos. Entonces no podemos despreciar el carácter comunal de lo que es la iglesia de Cristo. Hay otros que dicen: bueno, yo amo al novio, pero no quiero saber nada de la novia. O sea, yo amo a Cristo, pero no me importa, no me interesa lo que pasa con la iglesia. Ese es otro concepto muy erróneo, porque no hay tal cosa como amar a Cristo y no amar a la iglesia por la que Cristo murió. No se puede decir que amamos a Cristo y no amamos a la iglesia que está compuesta por aquellos que son amados por Cristo y que aman a Cristo. ¿Entiende ahora por qué? Estamos llamados también a amar a Dios, pero a amar a nuestros hermanos y hermanas con un amor entrañable. La vida cristiana no se puede vivir en aislamiento. Y para aquellos que les gustan las frases de Facebook, poner en Instagram y demás, lo voy a repetir. La vida cristiana no se puede vivir en aislamiento. Conozco un hermano que me decía: no necesito ser parte de una iglesia local, yo soy parte de la iglesia universal. Pero de nuevo, Dios salva a los creyentes individualmente para que pasen a formar parte de una familia de creyentes. Por eso, el apóstol Pedro pasa de exhortar a los creyentes a que vivan piadosamente delante de Dios, a que vivan también ahora, no solamente piadosamente delante de Dios, sino delante de los hombres, amándose fervientemente los unos a los otros como parte de la comunidad cristiana. El mandamiento que se amen fervientemente está calificado con dos frases, y lo vimos un poco cuando les expliqué que estas dos frases en un sentido explican la causa de este mandamiento de parte de Pedro. Pero antes de irme de esta parte, de que es importante entender que la vida cristiana es una vida comunal, por eso, hermanos, está el peligro de aquellos que también hoy por hoy quieren vivir y hacer el cristianismo y vivir la iglesia desde su tableta, desde su plataforma social. Eso no es cristianismo. El cristianismo verdadero es un cristianismo que se vive en la iglesia local, cara a cara, donde hay rendición de cuentas, donde hay aliento mutuo. Pero bueno, sigamos. Pedro dice, y estamos todavía en el versículo 22, dos cosas que califican, ¿no?, que reflejan la causa de este amor que nos pide que tengamos. Deben amarse porque han sido separados al obedecer la verdad, y la meta es relacionarse con los demás como Dios lo ha planeado que lo hagan. Y la razón 2, que es, pues han nacido de nuevo, es que deben amarse porque han sido nacidos de nuevo con la naturaleza eterna de Dios, y el amor de Dios es una realidad esencial de Dios. Somos alentados a amar, recibimos ese mandamiento porque ya hemos recibido la naturaleza que nos capacita a amar. Esto lo vemos claramente enseñado por el apóstol Pablo en Romanos 5:5, de que Dios nos ha capacitado para amar. Él lo pone de esta manera, Pablo: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
Por eso es que podemos amar, porque Dios nos ha capacitado y podemos amar como Dios ama. El pájaro puede volar porque Dios lo ha creado con ese diseño. El cristiano puede amar porque Dios lo ha creado con ese diseño. Es más que obvio que cuando hablamos de amor, debemos definir un poco a qué tipo de amor, sobre todo en esta época que está tan desvirtuado el concepto de amor. Pero estamos hablando de un amor bíblico. El amor bíblicamente entendido es tanto un sentimiento como un estilo de vida. El amor, tal como lo definen las Escrituras, se refieren a las relaciones justas entre personas que se basan ¿en qué? En el carácter de Dios. Y que, por supuesto, el comportamiento cristiano debe reflejar. Y esto, hermanos y hermanas, implica que debe ser un amor sin hipocresía. Debe ser un amor sincero, dice Pedro. Así que hablemos un poco de eso. La etimología de la palabra sinceridad tiene muchas versiones, o sea, el origen, la etimología. Algunos dicen que es proveniente del latín, una palabra en latín, sincerus, un vocablo que es propio de lo que es la apicultura, que tiene que ver con las abejas. Entonces ellos hallan el origen de la palabra sincerus en la apicultura, formado a partir de sincera, o sea, que no contiene cera, para referirse a la miel que es pura, una miel sin mezcla y sin falsificación, una miel que no tiene cera. Ahora, más tarde ese concepto se aplicó a otras sustancias por analogía y finalmente en sentido figurado terminó usándose para situaciones en las que cabía la idea de sin mezcla, algo sincero. Pero otros dicen, estudiosos de la palabra, dice que tienen que ver con vasijas que se vendían en los mercados, que para esconder las imperfecciones de las mismas, los vendedores las cubrían los agujeros o las imperfecciones con cera. Entonces, por ejemplo, la palabra inglesa sincere o sincera en español, provienen verdaderamente de lo que es el latín, de nuevo, que significa sincera. Y tiene que ver con lo que ocurría en el mundo antiguo cuando la gente iba al mercado a comprar una olla de barro. A nadie le gustaba comprar una que tuviera una grieta o tuviera una pequeña incisión, porque iba a ser inservible. Y los vendedores sabían esto, que muchas de esas vasijas tenían estas imperfecciones, así que lo que hacían era llenar esas vasijas, esas grietas, tomaban un poco de cera, la rellenaban a las grietas y luego algunos hasta pintaban las vasijas y las ponían a la venta con la esperanza de que alguno de esos compradores desprevenidos la compraran. Pero un comprador que iba al mercado y sabía de esta astucia de los vendedores, iba a mirar la olla, atentamente la iba a poner así a la luz del sol, para que se notaran esas imperfecciones igual y notara de si tenía cera o no. Por eso, hermanos, cuando la gente ve y estudia nuestra vida a la luz del sol de la verdad de Dios, que puedan ver que no hay, digamos, partes insinceras de nuestra vida. Por eso debemos ser sinceros, auténticos, de una sola pieza, sin dobleces. Debemos amar a nuestros hermanos sin hipocresía. ¿A qué me refiero? No debemos hablarles de frente cuando estamos con ellos para luego criticarlos a sus espaldas. No debemos tampoco manipularlos para obtener algún tipo de ganancia personal o sacar algún tipo de ventaja. No debemos tratarlos bien así externamente cuando en nuestro interior no podemos soportarlos. Y debemos reconocer que este tipo de trato del que estoy hablando, ese tipo de amor, entre comillas, es muy común en el mundo, pero tristemente se ha infiltrado también en las iglesias. Lo que pasa en esos casos es que en verdad las personas no se están amando mutuamente, sino que se están usando mutuamente. Por eso quiero tomarme un tiempo acá y hacerlo bien práctico a esto, para mostrarles cómo es que debemos amar sinceramente.
para mostrarles también cómo es que si no tenemos cuidado, estamos corrompiendo el amor que debemos mostrar por los demás. Entonces, por favor, présteme atención a esta parte, porque esto es práctico, esto tiene que ver con la vida y la salud de una congregación cristiana. Porque de la misma manera que hemos sido salvos, recibimos el amor de Dios, tenemos la naturaleza de amar, si no estamos viviendo en el hombre nuevo y todavía estamos dejándole a la vieja naturaleza dictar cómo amamos, lo que va a pasar es lo siguiente: vamos a corromper ese amor y va a pasar lo que no tiene que pasar, que en vez de amar a los demás con un amor puro y sincero, entrañable, vamos a estar verdaderamente amándonos a nosotros en una manera egoísta. Y en vez de amar a Dios, amamos al Dios pequeño con la letra D pequeña, que somos nosotros mismos. Entonces, abra su Biblia en Efesios 5. Necesito que tengamos esto en cuenta para evitar caer en ese tipo de amor que deshonra a Dios. Vamos a leer Efesios 5 del 1 al 2. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. O sea, ese es el modelo de amor. Debemos imitar el amor de Dios. Establezcamos eso. Pero fíjense que luego en el versículo 3, Pablo agrega esto: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. ¿Por qué hace esto? Bueno, nos quiere ayudar para que veamos cuán fácil el amor verdadero que estamos llamados a dar se puede desvirtuar en algo de lo que ni siquiera deberíamos hablar. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que los seres humanos tenemos la tendencia de distorsionar el amor verdadero. En vez de amar como Dios ama para poder demostrar un amor fraternal, distorsionamos el amor y caemos en la inmoralidad. Miremos eso. Hermanos, estamos llamados a mostrar amor fraternal, no una inmoralidad disfrazada de amor. ¿No es acaso lo que vemos sucediendo desenfrenadamente en nuestra sociedad? Sobre todo, tenemos que mostrarle a nuestros jóvenes que no compren ese supuesto amor. Eso es inmoralidad. Nuestra generación ha sustituido el verdadero amor por la inmoralidad. Pero Pablo la llama como lo que es. Pablo usa la palabra griega porneia, que tiene que ver con pornografía, la cual incluye todo tipo de pecado sexual. Lo que el mundo ofrece, esto no es amor, sino que es lujuria y pasión sexual desenfrenada. Por eso, no debemos confundir el verdadero amor con lo que la cultura popular y con lo que nuestra sociedad promueve. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, de que el mundo constantemente busca borrar la división entre el amor genuino y la pasión inmoral. Por eso, hermanos, para mostrar amor fraternal y genuino debemos rechazar la inmoralidad, porque eso no es otra cosa que una perversión total del amor genuino. El amor verdadero y fraternal busca el bien espiritual y la santificación de los demás, no la autogratificación. En vez de amar como Dios ama para poder mostrar un amor fraternal, distorsionamos el amor y caemos también en la impureza. Es lo que dice Pablo en ese pasaje de Efesios. Hermanos, estamos llamados a mostrar amor fraternal, no impureza disfrazada de amor. La impureza es otra perversión diabólica del amor. Y Pablo la describe ahí en Efesios usando la palabra griega akatarsia, que se refiere a todo tipo de suciedad e impureza. Y lo vamos a hacer más práctico en el contorno, en el entorno, en el contexto de un grupo cristiano. Nuestras conversaciones. Esto también incluye las conversaciones y la forma de hablar impura
que a veces se dan los matrimonios, a veces también se dan las amistades y aún en conversaciones en la iglesia. Participar de este tipo de inmundicias no es compañerismo cristiano, sino mal compañerismo. No edifica, destruye. Ese tipo de camaradería no tiene nada que ver con el verdadero amor y, como lo menciona el apóstol Pablo, esto no tiene lugar en el andar del cristiano. En Efesios 4:29, Pablo también dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y luego, en este pequeño pasaje que estamos viendo rápidamente en Efesios 5:4, Pablo dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien haya que acciones de gracias. Pero en vez de amar como Dios ama, para poder demostrar un amor fraternal, distorsionamos el amor y caemos en la codicia. Algo que también dice Pablo ahí en Efesios. Hermanos, estamos llamados a mostrar amor fraternal, no codicia disfrazada de amor. El amor fraternal manifiesta y refleja el amor de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando somos codiciosos? Estamos siendo narcisistas, estamos enamorados de nosotros mismos, buscando que la autogratificación, no estamos pensando en la edificación del hermano o de la hermana, no estamos pensando en la glorificación y la exaltación de Dios, estamos pensando en nosotros. Y eso es otra corrupción de lo que es el amor verdadero. Así que nada de estas tres cosas mencionadas por Pablo en Efesios, que tienen mucho que ver con lo que estamos aprendiendo para alentarnos al amor fraternal, porque decimos que este amor fraternal es debido a la santificación, es debido a la salvación. Esto que Pablo también enseña en Efesios complementa y sirve obviamente como palabra de Dios, que es perfectamente con lo que estamos aprendiendo en Pedro. Así que, hermanos, con el tema de la codicia, nada de estas tres cosas, inmoralidad, impureza, codicia, deben tener lugar en la vida del cristiano, porque hemos sido salvados y santificados para amar a Dios y a nuestros hermanos en una manera fraternal y entrañable. Algunos se preguntan, ¿cómo es que esto puede ser posible, ¿no? Amar así. Otros dudan, ¿cómo puede ser posible? Bueno, la respuesta para ambos es que este tipo de amor es verdaderamente posible porque hemos sido separados para esto. Hemos sido capacitados para amar entrañablemente desde el momento mismo en que obedecimos el Evangelio. Pedro, miren, está usando una palabra para mostrar acá, ¿no? Que tiene que ver, también es otro participio que dice, hablando de la pureza, que, porque estamos viendo, déjenme leer nuevamente, dice que para un amor sincero de amor, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y Pedro, para describir esa pureza, usa una palabra que significa limpio, purificado, consagrado, y también es expresado en un tiempo verbal perfecto. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos sido purificados. Eso es algo que Dios hizo en el pasado y que tiene que ser mantenido por nosotros constantemente. Así que otra cosa que nos enseña Pedro es que es la palabra de Dios la que es usada para traernos a la vida espiritual. Por eso veremos ahora el versículo 23, cuando el apóstol Pedro nos alienta al amor fraternal basado en la realidad de nuestra salvación. La exhortación para nosotros es que amemos con amor fraternal, con un amor que es entrañable, y se refiere a un tipo de amor que resulta muy afectuoso, un amor que es íntimo. Y lo vamos a ver en el segundo punto, que la razón que se nos alienta a este tipo de amor tiene que ver porque hemos sido salvos, hemos sido salvados por Dios. La razón de ser alentados al amor fraternal, debemos amar fraternalmente a nuestros hermanos y hermanas debido a la salvación que recibimos. Dice el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
El amor sincero a los demás creyentes se basa en la obediencia a la verdad del Evangelio. Y esta obediencia da como resultado la salvación del creyente. Y así como fuimos obedientes para creer el Evangelio para salvación, debemos ser obedientes para presentarnos cada día en amar a nuestros hermanos. Así que esto es un amor que tiene que reflejar el carácter de Cristo y tiene que reflejar de que llamamos a nuestro Dios Padre. Él es Padre del Hijo, Jesucristo, y de muchos hijos. Nosotros tenemos nuestro hermano mayor en Cristo. Somos nacidos a una misma familia. Nosotros no nacemos, como vimos anteriormente, como entes espirituales solitarias. No nacemos como hijos únicos. Somos salvados por Dios para formar parte de una comunidad de fe. Somos salvados por Dios para ser parte de su familia eterna. Y de la misma manera que se da por sentado que dos hermanos de sangre se aman, así también se espera que dos hermanos en la fe se amen. Que la familia de la fe sea conocida por el amor entrañable que hay de unos a otros. Así que, en otras palabras, si no hay salvación verdadera, no va a haber amor verdadero. Y si no hay amor verdadero, debemos pensar, ¿hay salvación? Y bueno, si no hay amor fraternal, esto puede ser un indicativo de que no ha habido salvación. Y miren, el apóstol Juan claramente tomó esto muy en serio. Él enseñaba de que si alguien no ama, seguramente no es cristiano. Primera de Juan 4, del 20 al 22, dice lo siguiente: si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que nos alienta Pedro al amor fraternal, porque como Juan también enseña, este amor fraternal es debido a la salvación. Si somos salvos, vamos a amar. Si no amamos, debemos hasta dudar si somos salvos verdaderamente. Pero bueno, por supuesto, así como entendemos que el origen de la regeneración y la salvación está en la obra de Dios, de la misma manera, el amor mutuo en la iglesia está anclado en el amor de Dios. Que no esté anclado pasajeramente en si usted se siente bien ese día. Que no esté anclado en si esa persona le cae bien a usted. Que esté anclado en el amor de Dios, que es un amor sacrificial. Es un amor perfecto. Es un amor que es acción. Los creyentes han nacido de Dios y por Él su nueva vida es un resultado concreto de la gracia creadora de Dios, y esa misma gracia creadora de Dios les sostendrá para amar. Así que, así como en la salvación hemos sido hechos hijos de Dios, este es el indicativo, somos hijos de Dios, eso se convierte en el imperativo, en la orden, en el mandamiento que es dado a nosotros, con esta exhortación de que debemos reflejar el carácter amoroso de nuestro Padre Celestial, amando a nuestros hermanos. Es lo que vemos acá en el versículo 23, que los creyentes nacen de semilla incorruptible a través de la palabra de Dios. Y esta es una metáfora que tiene que ver con la inseminación. Por ejemplo, la semilla de vida de Dios, esta vida nueva que Dios da, es llevada e implantada por la palabra de Dios. Así que Pedro, Pablo, Juan, todos estos apóstoles coinciden en que es debido a la salvación que los creyentes pueden amar fraternalmente. En el caso del apóstol Juan, él habla en un lenguaje similar cuando dice que los que han nacido de Dios no pueden pecar porque la semilla de Dios permanece en ellos. De la misma manera, se refiere a que esta semilla es la que les hace que amen. Por ejemplo, en 1 Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese mismo principio de que la simiente de Dios, la semilla de Dios le ha hecho nacer, es lo que Pedro está diciendo ahora, en esta parte que estamos estudiando de 1 de Pedro,
que es debido a eso, es debido a la santificación producida en el creyente, a la salvación que fue dada al creyente, y es debido a la palabra de Dios recibida en el creyente, que ahora el creyente puede amar fraternalmente. Así que esta palabra de Dios es viva y permanente y sirve de base permanente para el ejercicio del amor mutuo. Así como la palabra de Dios no muere, nuestro amor, si es un amor hecho siguiendo el modelo y el ejemplo del amor de Dios, no va a morir, no se va a cansar. Y esto es lo que Pedro está comunicándole a esta congregación esparcida en Asia Menor, de que este tipo de amor es vital para que ellos resistan firmes ante la hostilidad que los rodea. Y nosotros también en el siglo XXI somos perseguidos. Nosotros también en este mundo que vivimos tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos caídas y necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos y hermanas para que a través de ese amor entrañable nos estén alentando a seguir hacia adelante para glorificar a Dios. Así que de la misma manera que estos peregrinos cristianos que vivían en un mundo hostil, dado y debido a la fe, esta fe les ayudaba a sobrevivir y esto a su vez demandaba que muchas veces perdieran contacto social, perdían amigos, perdían vecinos. ¿Cuál era su salida? ¿Cuál era su apoyo? Sus hermanos en la fe que les estaban amando entrañablemente. Así que es lo mismo con nosotros. Debemos esforzarnos para preservar la comunión, amándonos unos a otros entrañablemente, porque eso es de ayuda para otros hermanos. Así que el precio pagado por la salvación nuestra es precioso y duradero. Y esta nueva vida que Dios nos ha dado y que ha sido concebida en nosotros por Dios mismo a través de su palabra, así como es duradera, es lo que nos va a ayudar a mostrar un amor que es puro, entrañable y duradero. Así que cuando amamos de esta manera, juntos, creamos una congregación que tiene un vínculo estrecho y permanente de un afecto mutuo sincero. Y esto, hermanos, debe ser un recordatorio necesario para nosotros, de que seamos sinceros en nuestro amor, porque nos necesitamos los unos a los otros para poder sobrevivir en este mundo que asfixiantemente quiere apagar nuestra llama de la fe. Por eso, trabajemos arduamente en mantener nuestra comunión con nuestros hermanos, de la misma manera que trabajamos arduamente en nuestra salvación. Se sabe que no para hacernos salvos, sino para vivir en santidad delante de Dios. Porque, aunque les parezca mentira, la santidad cristiana y el amor congregacional van de la mano. Y si se produce una ruptura, sea nuestra santificación como nuestro amor fraternal, esto irremediablemente conducirá al colapso de uno o de otro. Pero lo bueno es que si cultivamos una de estas cosas, el amor fraternal, o si cultivamos lo que es la santificación, nos ayuda eso a crecer en nuestro amor fraternal. Y crecer en nuestro amor fraternal nos ayuda a crecer en nuestra santidad personal. Las dos cosas son verdad. Así que déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Estamos viendo que estamos alentados al amor fraternal debido a la salvación. Y en este caso, de que somos salvos individualmente, pero para vivir en comunidad de fe. Si a usted le gusta, por ejemplo, el asado o cuando está asando carne, sobre todo usando, carbón, ¿qué es lo que pasa? Usted puede observar que si usted deja una de las brasas aisladas, ¿qué pasa con ella? Comienza a enfriarse y no cumple la función para la que usted la tiene ahí, que es asar la carne. En un sentido, hermanos, lo que vemos es que así como esa brasa se enfría, las que están juntas van a seguir brillando, van a seguir ardiendo, van a seguir cumpliendo el objetivo, la función por la que la pusimos ahí. Van a seguir ardiendo con fuerzas. Y los cristianos nos parecemos a estas brasas, pues también nosotros debemos estar en llamas en nuestra santificación, en nuestra relación con Cristo. Y si estamos separados, nos empezamos a enfriar. Necesitamos de nuestros hermanos. Miren esto, el libro de Proverbios enseña mucho de esto, de cómo estar junto, cerca a alguien. A veces es bueno, a veces es malo. Pero miren, un ejemplo negativo
es que debemos evitar a los hombres iracundos. Dice el 22-24, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. ¿Por qué? Porque se te pega. Vas a ser iracundo y violento también. La idea es que caminar juntos, compartir, nos hace semejantes. Y es de lo que estoy hablando ahora. No se asocie con el iracundo. No se asocie con el chismoso. Asóciese con aquel que busca amar a aquellos entrañablemente. Porque el Proverbio 13:20 nos dice esto. El que anda con sabios será sabio. Ahí tenemos que estar. Luego dice, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Pero el punto es acá que estar asociados nos ayuda si estamos amándonos entrañablemente con un corazón puro. Si queremos ser hombres y mujeres piadosos, debemos asociarnos y caminar con los piadosos. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Recordemos, Dios nos salva individualmente, pero para que vivamos en comunidad. En otras palabras, no alcanzaremos la piedad viviendo aisladamente, sino en comunidad. Entonces, somos alentados al amor fraternal, debemos amar fraternalmente a nuestros hermanos en la fe. Así que vimos que somos nacidos por la palabra de Dios. Esto también nos dice Santiago 1:18. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Y Pedro, en un sentido, les voy a leer acá Santiago 1:18. Porque Pedro en un sentido valida eso. Miren, Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que nacemos por la palabra de verdad. Y es lo que Pedro ahora en nuestro punto 3, punto final, valida usando la palabra de Isaías. Porque ahora vemos en nuestro punto 3 de que somos alentados al amor fraternal debido a la palabra de Dios. Y los versículos 24 y 25 dicen, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Así que estos versículos 24 y 25 citan Isaías 40 del 6 al 8 y ofrecen una breve explicación de lo que cómo Pedro está enseñando que la palabra nos ha hecho nacer. Porque miren, Isaías, en el tiempo de Isaías, Babilonia, que era el imperio que estaba llevando en un momento también al cautiverio a parte del pueblo de Dios, Isaías les dice, miren, estos imperios poderosos van a desaparecer. La vida dada por Dios es eterna, pero contrástenlo con lo que es el poderío y el esplendor de estos reinos. Dice, toda carne, ¿no? Ahí están incluidos los reinos, es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre intente es totalmente corto en su duración. Pero Pedro, usando Isaías, les dice, miren, hay perseguidores de la iglesia, hay situaciones tristes, hay sufrimientos que ustedes están experimentando, pero todo esto es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también, alentándolos al amor fraternal, si la palabra de Dios permanece para siempre y el cristiano aprende el amor de Dios a través de una palabra que es para siempre, entonces eso quiere decir que este amor fraternal también va a ser un amor perduradero, un amor que va a perdurar, un amor sincero. Así que, hermanos y hermanas, Pedro les está diciendo, si Jehová está con ustedes, no deben temer lo que les pueda hacer el hombre, porque este hombre es de paso rápido y va a perecer rápidamente. Pero ustedes tienen a Dios, tienen su palabra y tienen a sus hermanos que son nacidos de Dios. Así que, en un sentido, al citar el pasaje de Isaías, Pedro está contrastando la eternidad de Dios con la transitoriedad del hombre.
Y es lo mismo que hace el profeta Isaías para alentar al pueblo de Dios. Hay mucho más que se puede decir de eso, pero quiero terminar leyéndoles las palabras de Thomas Watson, que dice lo siguiente, hablando del aliento que tenemos que tener para amar fraternalmente. Dice, permanece a menudo entre los piadosos, ¿no? Que estén con los piadosos, que sean amigos de sus hermanos. Dice, permanece a menudo entre los piadosos. Y acá da la razón. Ellos son la sal de la tierra y te ayudarán a sazonarte. Sus consejos pueden dirigirte, sus oraciones pueden avivarte. Tales chispas santas pueden ser lanzadas a tus pechos como pueden encender la devoción en ti. Es bueno estar entre los santos para aprender el oficio de la piedad. Así que, hermanos, estemos entre los santos. Y yo les quiero alentar en esta tarde, quiero, hermanos, decirles lo siguiente, desafiarlos de esta manera. Decidan esta tarde amar a sus hermanos de una manera que busque lo mejor para ellos. Decida poner a otros primero, orando por ellos, aconsejándoles, alentándoles, sirviéndoles. Recordemos que el amor siempre es acción y hay muchas cosas que siempre podemos hacer para bendecir la vida de los demás. Propóngase en esta tarde amar a sus hermanos y hermanas de una manera entrañable que muestre el amor de Cristo. Pedro nos dice 5 cosas acerca de amar de una manera que es sincera y fraternal. Que debe ser sincero el amor, que debemos amarnos como hermanos, así como amamos a nuestros hermanos de sangre, que tiene que ser un amor sacrificial, no solamente cuando sentimos de hacerlo, sino cuando debemos hacerlo. Eso es lo que es el amor ágape. Debe ser algo ferviente, o sea, con esfuerzo, y cuando él habla de ferviente, está usando un verbo, algo que ilustra, es algo que tiene que ver con el deporte, que es cuando uno usa un músculo hasta lo máximo de su capacidad. Así que usted debe de amar a su hermano, y le aliento y le desafío que ame a su hermano y a su hermana de esa manera, exigiéndose completamente, yendo más allá de lo que usted puede dar, dependiendo de Dios, conforme ama a su hermano y hermana, y que también lo haga con pureza, guardando su corazón de pecado, para usted poder amar con sinceridad y con honestidad. Así que, hermanos, oremos los unos por los otros, cada día busquemos ayudarnos para parecernos más a Cristo. Si hacemos esto, estamos amándonos fraternalmente, como está en la naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amarnos fraternalmente, a dejar a un lado nuestras ideas, a dejar de lado, Señor, nuestros propios objetivos, cuáles son nuestras preferencias y poner a otros primero. Gracias te damos por exhortarnos de esa manera. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu amor, amando a nuestros hermanos y hermanas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.